Ok, chicos, vamos a continuar entonces. En este caso, terminábamos de ver, o vamos a ver lo que era el video referente a lo que son, a lo que se refiere con la replicación, perdón, del ADN. Cuando una célula se divide, la información genética se transmite a las células hijas. Esto es posible gracias a la capacidad de las células para generar copias idénticas de su ADN mediante un proceso denominado replicación. El proceso se inicia en una zona determinada de la molécula, el origen de replicación, donde una enzima específica comienza a romper los puentes de hidrógeno que mantienen unidas ambas cadenas de ADN, separando así la doble hélice. Se forma entonces una estructura en forma de lazo denominada burbuja de replicación, en la que cada cadena original queda disponible para poder sintetizar, a partir de ella, una cadena nueva. A continuación se acoplan otras enzimas, cuya función es sintetizar la nueva hebra añadiendo nucleótidos uno a uno. Avanzarán sobre la cadena molde y añadirán los nucleótidos siguiendo la complementariedad de bases. Es decir, cuando las enzimas encuentren en la cadena original una adenina,
añadirán una timina y viceversa. Y cuando detecten una guanina, añadirán una citosina y viceversa. Estas enzimas trabajan simultáneamente sobre ambas cadenas hasta generar una copia completa de cada una de ellas. Una vez terminada la síntesis de las dos cadenas complementarias de ADN, se desacoplan todas las enzimas. Las dos nuevas moléculas, formadas cada una de ellas por una cadena original y una de nueva síntesis, se enrollan sobre sí mismas, adquiriendo de nuevo la estructura característica de doble hélice. Cuando una célula se divide, la información genética... Ok, en este caso nosotros nos vamos a ubicar entonces en nuestro libro en la página número 98, por favor. Repito, nuestro libro, página número 98. O si lo tenemos de manera digital, estamos entonces en la página, en la unidad 3. ¿De acuerdo? Prácticamente módulo 2. Ok, en este caso entonces nosotros recordemos que se nos indicaba de que estas iban a estar juntas siempre prácticamente en un determinado momento. En este caso hablamos de la adenina con la timina y la guanina con la citosina. La primera parte es bastante fácil de comprender, ya que nosotros vamos a iniciar prácticamente con lo que es conocido como una helicasa. La helicasa es aquella burbuja morada que nosotros vimos que hacía que el código, o en este caso el ADN, en vez de estar en forma de hélice, se volviera de manera recta, haciendo posible que se pueda obtener la duplicación de esta. Ahora bien, en esta imagen nosotros vamos a encontrar todas las letras correspondientes. Si ustedes recuerdan, en el video tenemos lo que es la helicasa, ¿de acuerdo? Lo que nosotros vamos a observar acá. Luego tenemos las otras enzimas, que en este caso sería el ADN polimerizado, que sería entonces el que va a empezar a separar o a buscar la pareja de cada una de las bases nitrogenadas. Este proceso claramente se debe de iniciar con una base bastante específica. La helicasa, aparte de que hace que estas estén rectas, también divide la cadena, ¿de acuerdo? Es decir, de que la helicasa es como el centro, o es como aquella cosita del zipper. Yo creo que todos han visto el zipper, la que hace que lo separe y hace que lo sume. Esa cabecita que tiene el zipper es la helicasa, por ejemplo. Entonces, llega un momento donde la separan. Entonces, cada una de estas bases nitrogenadas buscan a su pareja. La adenina siempre se va a unir con una timina y una guanina siempre con una citosina. Y esto sucede prácticamente en la segunda fase. Primera fase, aparece la helicasa y la empieza a desenroscar. La siguiente sería entonces que empiezan a buscar a sus bases nitrogenadas y por último, después de haber sido completado este proceso de división y de unirlos nuevamente, empieza todo lo que es la creación de enroscarse nuevamente. Comprendimos cómo es que se divide, se replica y se vuelve a poner como una cadena de doble hélice. Sí, no está difícil, está súper fácil. Esta es entonces la manera en que nosotros vemos la replicación. Ahora bien, vamos con la transcripción. La transcripción del ADN a ARN. La expresión de la información genética requiere que el mensaje contenido
en el ADN se transcriba en una molécula semejante a ella, pero de una sola hebra, llamada ARN mensajero, en el cual está formada por enzimas de ARN polimerizado o ARN pol. El ARN-M está compuesto por codones o triples de bases nitrogenadas. ¿A qué me refiero con esto? La transcripción lo que hace prácticamente es que cuando la cadena ya se dividió o ya se replicó, va a haber un momento donde esta va a pasar información y ya va a dejar de ser una ATN, sino que se convierte en una ARN. Por lo tanto, deja de existir la timina y empieza a existir el uracilo. Porque recordemos que en el ARN tenemos el uracilo y en el ADN tenemos la timina. Ok, cuando nosotros hablamos de codones o de triples bases nitrogenadas, estamos hablando de un código genético. Hasta ahí. El código genético es el lenguaje que se utiliza para transmitir la información hereditaria. Así como existe un alfabeto en el cual se puede armar un sinnúmero y un sinfín de palabras, los seres vivos de una especie también tienen un alfabeto que se encuentra decodificados en la molécula del ADN. Es decir, para que no me pierdan, para que no se me pierdan tanto. Aquí en el colegio, yo soy prácticamente, o mi persona junto con todos los maestros, somos ADN. Ustedes que son estudiantes se convierten en el ARN mensajero. Cuando ustedes salen del colegio, se convierten en proteínas, o en este caso codones o aminoácidos. ¿Comprendimos prácticamente a qué me refiero con esto? Con este ejemplo. Yo doy la información, ustedes la traducen y aparte está lo que enseñan, lo que ustedes dan a conocer. ¿De acuerdo? Así de simple. Las letras del código genético son los nucleótidos, es decir, las palabras. Están formados por un conjunto de 3 nucleótidos. En este caso, estos 3 nucleótidos se van a llamar entonces codones. Es la combinación de timina, guanina, citosina, uracilo y adenina. Sobre todo, luego van a crear, o en este caso, van a crear algo conocido como aminoácidos. Los aminoácidos son la estructura que forman una proteína. En este caso, constituyen el código genético. Voy a dejar de compartir acá y vamos al siguiente cuadrito. Ok. Hablamos de 64 codones. Esta es la combinación de los codones. Uracilo con uracilo, ¿de acuerdo? En este caso, uracilo con uracilo unido más otro uracilo. Uracilo más uracilo unido contra citosina. Uracilo más uracilo añadido con adenina, uracilo con guanina. Acá ustedes pueden ver cómo está prácticamente estructurado de la primera letra y de la segunda letra. Ahora bien, la primera letra acá, que sería esta, la segunda letra, y acá en la esquina tengo la tercera, que es la que coloca la última. Esta combinación de bases nitrogenadas o de nucleótidos forman un codón. Esto es un codón. Ahora bien, resulta de que estos codones lo que hacen prácticamente es formar aminoácidos. Estos aminoácidos se van formando de acuerdo a donde llegamos a una pausa, a un stop y volvemos, a un tiempo, aquí paré. Aquí entonces tengo estos, ¿verdad? Tengo aquí uno de estos que va a empezar a crear una modificación o un cambio.
Empieza entonces la combinación de estos codones, y cuando nosotros podemos observar un stop, significa que deje de crearse, pausa y vuelve a iniciar. Otro. Aquí. Todo este. Y este da origen entonces a otro aminoácido. Vamos a ver cómo es que estos codones afectan en toda esta parte. Vimos entonces la replicación, que es cuando se divide, y la transcripción, que es cuando de una timina o de una cadena de ADN pasa a una ARN. La única diferencia o lo que sucede es de que en vez de existir timina, se modifica por un uracilo. Ahora bien, vamos a continuar acá. La traducción de ARN a proteínas. Vamos a observar entonces lo que es el video de esta traducción. Los organismos necesitan proteínas para realizar sus funciones vitales. La información requerida para sintetizar estas biomoléculas está en los genes, y para que ocurra es necesario que se exprese el mensaje contenido en el ADN a través de dos procesos, la transcripción y la traducción. La transcripción consiste en copiar toda o parte de la información contenida en un gen en una molécula de ARN mensajero. En las células eucariotas, este proceso ocurre en el núcleo y comienza con la activación de un gen, al que se une una enzima específica que abre la doble hélice para posibilitar la copia de una de las hebras. La información se copia en una molécula de ARN mensajero siguiendo las reglas de la complementariedad de bases. Como el ARN no tiene timina, la base complementaria en la cadena de ARN mensajero en formación será el uracilo. Y cuando la enzima encargada de realizar la copia encuentre una timina en la hebra de ADN, añadirá una adenina en el ARN mensajero. Cuando la enzima finaliza la lectura de la secuencia de nucleótidos del gen y la molécula de ARN mensajero ya está sintetizada, la enzima se desacopla y el ARN mensajero sale a través de un poro nuclear al citoplasma, donde tendrá lugar el siguiente proceso, la traducción. La traducción básicamente consiste en utilizar la información que está contenida en el ARN mensajero en forma de secuencia de nucleótidos para sintetizar una proteína. La secuencia de bases nitrogenadas del ARN mensajero, que es una copia de la información del ADN, determinará la secuencia de aminoácidos en la proteína. En este proceso intervienen, además del ARN mensajero, los ribosomas y el ARN transferente. En el ARN mensajero la información está organizada en tripletes de nucleótidos. Cada triplete se denomina codón y codifica para un aminoácido determinado. A su vez, cada molécula de ARN transferente porta un triplete de nucleótidos denominado anticodón, que es complementario de un codón del ARN mensajero. Además, en otro extremo de la molécula, porta un aminoácido. De esta forma, si el codón del ARN mensajero es uracilo, guanina, guanina, el anticodón del ARNT será adenina, citosina, citosina. Y el aminoácido que portará será el triptófano. La función del ribosoma es leer el mensaje contenido en el mensajero, y es el lugar en el que se produce la unión con el ARN transferente y la formación del polipéptido. El proceso de traducción ocurre de la siguiente manera. El ribosoma se desplaza sobre la molécula de ARN mensajero y cuando encuentra el triplete AUG, denominado codón de iniciación, comienza a leer la secuencia de nucleótidos codón a codón. Para cada codón del mensajero hay una molécula de ARN transferente cuyo anticodón es complementario y que porta un aminoácido específico. Este ARN transferente entra en el ribosoma y se une temporalmente al mensajero por complementariedad de bases. Entonces el ribosoma avanza, lee el siguiente codón y se produce la unión de un nuevo ARN transferente. Antes de que el primer transferente salga del ribosoma, el aminoácido que porta se une mediante un enlace peptídico al aminoácido que lleva ARN transferente que entró en segundo lugar. Después de esa unión de aminoácidos, el primer transferente se separa y sale del ribosoma. Y es así, aminoácido a aminoácido, como va sintetizando la cadena polipeptídica. Este proceso continúa hasta que el ribosoma termina de leer la secuencia del mensajero. El producto final es un polipéptido con una secuencia de aminoácidos específica que venía determinada por la secuencia de bases nitrogenadas contenida en el ADN.
Consulto, ¿comprendimos a lo que se refería o todavía nos hace falta un poquito más? ¿100%? 200% diría yo. Ok, ¿Sabes? entonces, basado en esta estructura, muchos de los científicos es eso lo que averiguan. Buscan encontrar la proteína que se lleva a cabo adentro de unas bacterias o células y basado en la proteína, es decir, basado en la proteína que está constituida por aminoácidos, ve la secuencia genética. En este caso, vamos de atrás para adelante, no de adelante para atrás, ¿verdad? Es decir, si nosotros vimos cómo que del ADN llegábamos a la proteína, cuando los científicos buscan cómo atacar a un virus o a una bacteria, buscan la proteína para llegar al ADN. ¿Comprendimos esta parte? Okay. Sí. La proteína, aunque no lo crean, nuestras proteínas es súper diferente a la de prácticamente a la constitución de los demás. Mi código genético es diferente al código genético de Gabo y de José. Por lo tanto, la creación de proteínas en mi cuerpo es diferente a la de ustedes, porque se basa en el código genético y en la adecuación de prácticamente de los aminoácidos, en el cual nosotros vamos a ir obteniendo lo que son los codones, o las tres bases nitrogenados de los polipéptidos. Ahora bien, cuando llega a suceder todo eso, es donde empieza la sintetización de las proteínas. Proteínas que nosotros también tenemos a morir. Por eso, muchas veces, la proteína que nosotros consumimos en carne y todo eso, no simplemente es decir que es masa, sino que ahí estamos obteniendo un código genético que modifica nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Todo lo que no pertenezca a nuestro cuerpo va a tener una modificación al final. Obviamente no nos va a poner canchas y ojos azules, pero sí altera la potencia del grosor de nuestros músculos e incluso puede modificar lo que son las hormonas. Por eso, en competencias y cosas así, no es recomendable que utilicen o que usen proteínas de manera artificial, de aquellas que ya son en pastillas, sino que también los puedan utilizar de manera más entre alimentos. ¿Cómo se llaman aquellas pastillas que utilizan los atletas que son prohibidas en competencias? Asteroides. Asteroides, exacto. Esas son proteínas, pero son unas proteínas diferentes en composición que hace que crezca así, todo, ¿verdad? Para que tenga mayor fuerza. Es una alteración en el cuerpo. Las tomas. Inyecto. Sí, entonces. Mentira, yo la verdad no creo, pero ok. Eso entonces sería la parte de las proteínas y la parte de los aminoácidos, ¿verdad? No es complicado, pero es interesante y de cierta manera un poco diferente. Ok, acá nosotros vemos entonces lo que son todo lo que nosotros podemos encontrar. Tenemos el de ácido aspartico y el ácido glutamico. Estos, cada uno de estas aminoácidos que ustedes ven acá, o de los codones, van a crear también lo que es una secuencia en la manera en que es consumida o la que se reproduce. Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene la capacidad de crear distintos aminoácidos o distintas secuencias de aminoácidos, lo cual provoca distintas reacciones en proteínas. Esta misma va a tener lo que es una manera en que se va a representar en el azúcar, en el almidón, la grasa y todo lo que tenga que ver después. Ok, nos ubicamos entonces en nuestro libro en la siguiente página, que en este caso sería en la página número 100.
Vamos resolviendo. Esto está súper, súper fácil. Dice, menciona un ejemplo en el cual se divide la mezcla de caracteres y la dominancia incompleta. Aquí es incompleta. ¿Qué ejemplos darían ustedes para una dominancia incompleta? Que las dos personas no tengan... ¿Recuerda que nos referíamos con una dominancia incompleta? Una simple, una rosa blanca, cruzada, mejor dicho, cruzada con una rosa roja, nos da una rosa color rosado. Así de simple. ¿Para qué complicarnos la vida buscando ejemplos, amores? Así de simple. O de un gato blanco más un gato azul, sale un gato celeste. Fácil. Voy con el siguiente. Anota en el esquema el nombre del proceso mediante el cual se forma cada molécula. Tenemos entonces tres procesos que les mencioné al inicio. Lo que era la replicación, la transcripción y la traducción. Debemos describir cuál va en cada una. Ahí estamos. Vamos a ponerlo así un cachito más. Ok. Dice, proceso que originan dos copias idénticas del ADN. ¿Qué sería? ¿Cómo dijo, Miss? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Los ADN? Proceso que origina dos copias idénticas de una molécula de ADN. Replicación, transcripción o traducción. Transcripción. Replicación, porque está creando dos copias. Por eso dije replicación. Replicación. Voy con el siguiente. Proceso mediante el cual la información contenida en un gen se transfiere a una molécula de ARN. Transcripción o traducción. Transcripción. Transcripción. Muy bien. Voy con el último entonces, que sería la traducción. Ok, vamos con el siguiente. Observa y responde. En este caso, lo que vamos a hacer es simplemente identificar entonces cuál es la de cada uno. Dice, escribe en los recuadros una D si la molécula es exclusiva de ADN, una R si es exclusiva del ARN y una A si forma parte de ambas. Ok, la adenina, ¿a cuál pertenece? ¿Solo a ARN, solo a ADN o a las dos?
¿Cuál dijo Miss? La adenina. Adenina. La adenina pertenece al ARN. ADN. A las dos. 2. Excelente. Ahí va mi A. La guanina. ¿A las 2? ¿O solo ADN o solo al ARN? La guanina todavía pertenece a las 2. La citosina también pertenece a las 2. Ahora viene con la parte complicada, prácticamente. La timina, ¿a cuál pertenece? ¿Al ADN o al ARN? La timina. Al ADN. Pertenece únicamente al ADN, exacto. Por lo tanto, podemos concluir de que el uracilo es exclusivamente para el ARN. Por lo tanto, escribimos la letra que corresponde. Explica de qué moléculas se trata. ¿Qué tipo de moléculas? Nosotros tenemos ahí 5 moléculas, ¿verdad? Ahí están las 5. ¿Qué tipo de moléculas son? Lo he mencionado casi a lo largo de todo lo que llevo. ¿Que son bases? ¿Cómo dijo Miss? ¿Este tipo de moléculas qué son? ¿Qué moléculas? Estas moléculas, la adenina, guanina, citosina, timina y el uracilo. Al conjunto de esas. ¿Cómo se llaman? Sí, ¿cómo se llaman todas esas? Cepeda sabe. De las 5 bases. 5 bases de 5 bases nitrogenadas. Eso iba a decir, pero ya lo dijo. Presentes en los ácidos nucleicos. ¿Vamos bien ahí? Ok, vamos con la siguiente parte. ¿Viste? Menciona cuáles de estas moléculas son purinas y cuáles son pirimidinas. ¿Qué diferencia existe en la estructura? Acá tenemos entonces, podemos definir primero cuál es cuál, ¿verdad? La adenina y la guanina son purinas. Repito, adenina y guanina son purinas. Mientras que las pirimidinas hablamos entonces de la citosina, de la timina y del uracilo.
¿Qué diferencia pueden observar de estas que de estas? Hay una gran diferencia a simple vista. ¿Qué es lo que pueden identificar? Que unas son de ADN y las otras de ARN. Esa es una manera de identificar, pero en este caso vemos, exacto, la estructura. ¿Pero qué tiene la estructura? Que no tienen otro circulito a la izquierda. Exacto, esa es la diferencia. Entonces decimos que las purinas, es decir, la adenina y la guanina, está constituida por dos anillos prácticamente formados por carbono y nitrógeno. Repito, tiene dos anillos de carbono y nitrógeno, cosa que las pirimidinas solamente tienen un anillo. Un anillo, me refiero a este circulito que usted le decía, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a responder acá? Lo que acabo de decir prácticamente, ¿verdad? Primero, antes que nada, las purinas son guanina y adenina. Voy con el siguiente. Las pimidinas son la citosina, timina y uracila. Las purinas tienen dos anillos de nitrógeno y carbono. Mientras que las pirimidinas tienen solo un anillo de carbono y nitrógeno. Esa sería entonces mi respuesta entre estas, ¿verdad? Vuelvo a repetir. Tenemos entonces entre las purinas, la guanina y la adenina, las pirimidinas, la citosina, la timina y el uracilos. Diferencia en su estructura es que las purinas tienen dos anillos de nitrógeno y carbono, mientras que las pirimidinas solamente tienen un anillo de carbono y de nitrógeno. Ahí tenemos entonces la diferencia entre las purinas y las pirimidinas. ¿Alguna duda? No me sé. Ok. Entonces, les queda de tarea responder la página 101 de su libro. ¿Cómo digo, Miss? Responder la página 101 de su libro. Para jueves también. No, en este caso se quedaría para el lunes. Aquí. Voy a Pero me escribirles la entonces. punta, y no se me olvida. Tienen en este caso dos tareas, ¿de acuerdo? Primero, hacer o responder la página y van a crear una presentación en donde, o de lo que ustedes quieran sobre las enfermedades genéticas que aparecen en el libro. La van a pasar a exponer al próximo lunes. Miss, ¿qué? Como dijo Miss, ¿una presentación de qué? De las enfermedades genéticas. Genéticas. Que están en el libro. Están en las siguientes páginas. Ok.
¿Qué páginas? Están en las páginas 102 y 103 Esto para el lunes. para el lunes. Y responder la página 101. Y ya, con eso terminamos con el tema del día de hoy. ¿Se recuerdan del esquema entonces? Que es para el día jueves y la página 97 también para el día jueves. ¿De acuerdo? Miss, y la página 101 es para el lunes también. ¿Ya? La página 101 también es para el lunes. Me mandan la foto el día lunes para que lo puedan ir desarrollando. Y si hay dudas, me preguntan el viernes. Okay. Y lo de química es sobre El jueves. el esquema. Ajá. Y el Es lo único. foldable de la herencia no mendeliana, de la página 97, donde veíamos lo que les explicaba de los tipos de sangre. Okay. Solamente con eso, chicos. Se cuidan. Espérame, no se vaya. Química.